Buenas tardes a todos. Me da gusto darles la bienvenida a este programa de la serie Siendo Luz. En esta ocasión para hablar de un tema muy especial que tiene que ver con la tradición, la costumbre de la celebración del día del Halloween, que también es llamada el Día de Todos los Santos o el Día de Muertos. Me gustaría compartir con ustedes lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema y bueno, algunas otras cosas como parte del origen, cuál es aquello que nosotros podemos hacer en esos días con el fin de seguir siendo esa luz, de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Pues te invito a que te quedes hasta el fin de la transmisión. Estoy seguro que hay algo nuevo que aprender cada día. Así que ya comenzamos. Muy bien, pues hablando precisamente de este tema de la tradición del Día de Todos los Santos o el Halloween, me gustaría que nos remontáramos un poquito hacia el siglo VI antes de Jesucristo, cuando los pueblos o el pueblo celta más bien celebraba una festividad que para ellos era la festividad del fin de año. Esta festividad ellos la llamaban el Samhain o la Samón y tenía significado especial para ellos porque era el fin de año, marcaba el fin de la temporada de verano y también marcaba el fin del tiempo de sus cosechas. Pero había una creencia muy arraigada entre ellos. Ellos pensaban que ese día, el 31 de octubre en la noche, se le daba permiso a los muertos para que ellos vinieran a la tierra por un momento. Claro que esto para algunos significaba una noche de espanto o de terror, pero para otros significaba la oportunidad de contactar con esas personas queridas y que ya habían partido. Además, ellos creían que muchos de los espíritus de los muertos estaban atrapados en animales, por ejemplo. Por lo tanto, ellos en esa noche hacían sacrificios, ofrecían comida, ofrecían frutos, verdura, lo llevaban al sacerdote con tal de que él ayudara a liberar a ese espíritu de donde estaba encarcelado. Pero los sacrificios no solamente iban en relación a la comida, sino algunos también hacían sacrificios humanos. Y pues era una costumbre que tenían en esos lugares. Cuando el pueblo celta comenzó a ser enseñado en la religión, muchos de aquellos pueblos no dejaron sus costumbres que eran consideradas paganas o son consideradas paganas. Así que la religión de ese tiempo, con el fin de menguar, de apaciguar la manera en que ellos se entregaban a esas celebraciones, establecieron a la par del día de Samhain, el día que era el día 31, el día primero se instituyó oficialmente la festividad de Todos los Santos, aunque esta fiesta se celebraba originalmente en el mes de mayo, pero fue uno de los papas de ese tiempo quienes establecieron el día 1 de noviembre con el fin de atenuar un poco el afán hacia esas costumbres, lo que derivó finalmente en una mezcla de las dos tradiciones. Por eso es que hoy vemos que tanto la religión
cómo las costumbres que siguen siendo paganas en alguna forma realizan en la misma fecha una mezcla de esas festividades. Originalmente en el inglés antiguo, perdonen la pronunciación, pero esta festividad se llamaba All Hallows Eve, que significa festividad de la víspera de Todos los Santos. Más adelante este vocablo se fue abreviando hasta quedar solamente en Halloween. Por eso, indistintamente del país, de la cultura donde se lleve a cabo, finalmente es lo mismo. Cabe decir que más adelante no solamente se celebró ya el Halloween, el día 31 o 1 de noviembre, hablando de Todos los Santos, sino que además también el día 2 de noviembre se instituyó la festividad de los fieles difuntos, hablando o religiosamente pensando en que es un día dedicado a todos aquellos que han partido en buenas, digámoslo de esa manera, en buenas condiciones delante de Dios. Pero esas son tradiciones, son celebraciones, muchas de ellas, aunque a nosotros nos parezcan que son correctas, nos parezcan que no hay nada de malo en ellas, pero siempre se involucra por allí, se involucra el mal, la maldad, y la verdad que lo vemos no lo sabemos solamente por oídas, sino por las noticias, más ahora que tenemos ya la comunicación más a la mano con la red de internet. Nos damos cuenta cómo esos días son de celebración, pero van desde la fiesta como tradición como tal, pero también llega a manifestarse quizás las intenciones de aquellos pueblos que hablamos al principio. Se dice que incluso en esos días hay sacrificios humanos todavía. Tal vez no diré más de esto, pero lo que sí quiero decir es que estas celebraciones y estos rituales sí nos dan a entender una cosa. Nos dan a entender la necesidad que las personas de este mundo tienen de convivir o de saber o de por lo menos un día al año encontrarse en comunicación, buscar una forma de relación con las personas que ya se han ido. Por la cercanía, por la familiaridad, por la costumbre o por el amor o por la razón que sea. Pero nos damos cuenta cómo hay ese deseo, hay ese afán como de no soltar a los que se han ido y tratar incluso muchas veces de depender de ellos. Pero ahora me gustaría hablar un poquito de lo que la Biblia dice acerca de estas situaciones, no solamente de las tradiciones, sino más bien qué dice la Biblia acerca de las personas que ya han partido de este mundo. Vamos a verlo a continuación. Muy bien, pues en primer lugar, algo que la Escritura enseña enfáticamente, de manera muy clara, es que hay una separación entre los vivos y los muertos. Y algo sorprendente para nosotros quizás es que aún personas que han partido de este mundo, Dios les sigue llamando vivos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 20, en los versículos 30 al 32, se nos narra una ocasión en la que el Señor Jesucristo fue abordado por la gente de su tiempo. Ellos tenían una duda en cómo serían las relaciones entre esposos en el más allá o después de la muerte. El Señor Jesucristo respondió de esta manera a ellos. Les dijo: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios.
así en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por el Señor cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí lo interesante, aparte de que se muestra una clara diferencia entre vivos y muertos, es que para el Señor Jesucristo, Abraham, Isaac y Jacob, aunque no estaban en este mundo, pero eran considerados vivos delante de Dios. En cuanto esto es en cuanto a los hombres, porque también Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Quiere decir que las personas que parten de este mundo no esperan otra cosa más que un día de juicio. Esto es algo que realmente llama la atención, porque esto quiere decir que ellos ya no tienen conciencia. Eclesiastés también nos habla cuando dice que los muertos nada saben, que ya no hay memoria en ellos. Pero lo interesante aquí es que parece que no hay tiempo para regresar a la tierra o a ningún lugar, si así fuera posible. Hay una historia también allá en San Lucas capítulo 16, vamos a hablar de ella más adelante también, pero lo que quiero decir aquí es que en ese lugar, o más bien ese pasaje habla de un lugar donde estaban dos personas. Una persona en el cielo, entendemos, en el descanso, pero otra estaba en un lugar de tormento. Y Abraham, que estaba en ese lugar y que oía los lamentos del que estaba en el tormento, le decía: es que no hay manera de cómo los que están en un lado pasen al otro lado. Y cuando el hombre que estaba en tormento le decía: deja que el hombre que está contigo vaya a la tierra, a mi familia, para que les diga cómo es el lugar donde estoy, Abraham dijo: esto es imposible. Aunque fueran, nadie creería lo que ellos dirían. Entonces, pero no nos adelantemos a esa historia. Pero lo que sí quiero decir también, que la Escritura dice que hay muchas personas que han tenido la oportunidad de volver a la vida, es decir, de experimentar una resurrección. Pero no son muchas personas en la Escritura. Y además, las personas que tuvieron esa oportunidad pasaron cosas muy interesantes que no vemos que suceden en días de celebración como se pretende que se crea en el día de hoy. Por ejemplo, un hombre, yo creo que es emblemático en este asunto, es el hombre llamado Lázaro, el hermano de María y de Marta, de la aldea de Betania. Yo creo que muchos conocen la historia, pero para quienes no la conocen, yo la voy a relatar brevemente. Lázaro enfermó y murió. Sus hermanas querían que Jesús viniera para ayudarlo mientras estaba enfermo, pero el Señor no vino. Pero cuando Lázaro tenía 4 días de muerto, Jesús vino, y entonces él pidió ser llevado a la tumba de Lázaro. Cuando estaba delante de la tumba, él sabía que la gente que estaba en ese lugar era gente que no creía en él precisamente. Entonces él, parado frente a la tumba, oró a Dios de esta manera y le dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba dentro de la tumba salió, atado los pies y las manos con vendas, y todos lo pudieron ver. Eso es algo interesante, porque Jesús llamó desde la tierra al que estaba muerto.
Es interesante porque hoy Jesús está en el cielo y desde allí está llamando a los muertos que hay en la tierra, es decir, aquellos que nunca han oído su voz, aquellos que se encuentran sumergidos en tantas cosas en esta tierra. Y Él quiere llamarlos porque la gente que está sumergida en el pecado, la Biblia dice que está muerta. El Señor Jesucristo quiere darles vida, así como lo hizo con Lázaro. Pero cuando Lázaro resucitó, toda la gente pudo verlo. Sus hermanas lo abrazaron. Incluso mucha gente convivió con él unos días después. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, encontramos un hecho inusual. Es la única vez en la Escritura que se menciona esto. No por eso es de menos importancia. Pero nos narra que el día cuando el Señor Jesucristo murió en el Calvario, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso lo hemos visto en las películas y eso es lo que sucedió según el Evangelio. Pero aquí lo interesante, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Literalmente los muertos regresaron. Yo creo que ese sí fue un día de mucha confusión y fue un día completamente fuera de lo normal, porque los muertos volvieron a vivir y la gente los vio y las tumbas estuvieron abiertas, cosa que no sucede en los días de las tradiciones que estamos hablando. Otro dato interesante es que los muertos pues ya no tienen memoria, como dijimos, de este mundo, no saben lo que hay en este mundo, no vuelven a este mundo. Pues a veces queremos ofrecerles comida, pero es inútil ofrecerles porque ellos no van a comer, ni siquiera los espíritus, como lo vamos a ver en la Escritura. El día que Jesús resucitó, el domingo que Él resucitó, en la noche de ese domingo sus discípulos estaban encerrados por temor de los judíos. Pero aunque toda la casa en donde estaban estuvo cerrada, Jesús se presentó delante de ellos y les habló. Ahora ellos no creían que era el Señor Jesús que les estaba hablando, pensaban que era un fantasma o un espíritu. Por lo tanto el Señor les dijo: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, llenos de gozo, no creían lo que estaba pasando y estaban maravillados, entonces Él les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Es interesante porque el Señor dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, es decir, un espíritu no tiene materia, y como no tiene materia no puede convivir de lo material. Pero Él dijo: yo no soy un espíritu, yo soy Jesús, soy el mismo que fue crucificado. Y cuando pidió de comer, los discípulos le dieron de comer y comió delante de ellos. Fue el caso de la hija de Jairo, la niña que también había muerto, y cuando Jesús fue para resucitarla y cuando ella se hubo incorporado, Jesús le dijo: ahora sí, denle de comer. Esto es muy importante para nosotros porque pues es posible que tenemos la idea de que quienes vienen del más allá van a disfrutar de la comida, pero esto realmente es una idea, realmente es un pensamiento. Y la realidad es que la Escritura nos dice que los únicos que pueden comer son los que están vivos. En todo caso, alguien que resucitara, pero en cuerpo y en espíritu. ¿Qué te parece lo que estamos viendo hasta este momento?
¿Es interesante para ti? Entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta, me gustaría que la pusieras en el chat de la transmisión, y en algún momento, quizá más adelante, podremos conversar sobre esto. Mientras tanto, vamos con lo que sigue. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Miren, yo estoy seguro que muchos de los que están viendo la transmisión se preguntan esto. Entonces, ¿ya no debo de recordar a las personas que murieron? ¿Ya no debo sentir ningún apego o no puedo expresar ningún sentimiento, ninguna emoción hacia ellos? Eso es imposible, porque recordamos a las personas que ya se fueron. Pero es necesario que hagamos todo esto que la tradición nos dice para estar bien, para estar en paz, para tener un momento de comunión con ellos. Pues la verdad es que no. La palabra del Señor nos enseña que hay claramente una división entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los muertos se encuentran en una dimensión muy diferente a la nuestra. Hay formas en que nosotros quisiéramos honrarlos o quizás hasta quisiéramos ayudarlos o animarlos. Por ejemplo, se dice que podemos pedir por ellos a Dios, que podemos interceder por ellos ante Dios, pero esto no es verdad. Cito una vez más el pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 16. Ya lo mencioné hace un momento, pero lo voy a mencionar una vez más porque contiene algunos puntos interesantes precisamente en relación a este punto, si nosotros podemos hacer algo por los que se han ido. Miren, dice así San Lucas capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía muy elegantemente todos los días y hacía banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, pero estaba enfermo. Y él quisiera saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros convivían con él, le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y estando en el Hades, el rico alzó sus ojos, y estando en tormentos vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora él está consolado aquí y tú estás atormentado. Además de esto, un gran abismo hay entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá venir para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Y dijo el rico: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco si alguno regresa de los muertos. No hay ninguna relación entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Incluso en la división que se encuentra en la eternidad, no hay ninguna relación entre los que están en uno y en otro lugar. Porque hay 2 lugares, pero quizá de eso vamos a hablar más adelante. No podemos pedir por ellos. Muchas veces pensamos que
lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos les afecta, pero eso no es verdad. Otra cosa que no podemos hacer nosotros hacia ellos, o más bien que ellos no pueden hacer por nosotros, es interceder por nosotros ante Dios. Porque eso es una obra que le corresponde exclusivamente al Señor Jesucristo. Y si los muertos hicieran eso, estarían usurpando el lugar del Señor Jesucristo. Y el intentar usurpar ese lugar, eso merece un castigo. Alguien ya intentó hacerlo y fue arrojado al abismo. Otra cosa que también en el afán de honrar no lo podemos hacer o pensar, no deberíamos de pensar, es que ellos nos cuidan desde el cielo. Porque a veces pensamos que ellos están conscientes, que nos están vigilando, nos están mirando, y quizás eso nos dé un poquito de esperanza, pero no es lo que la palabra de Dios nos dice, no es lo que Dios tiene preparado para ellos. Entonces a veces queremos honrarlos colocándolos en un lugar que no les corresponde, y es una manera en la que nosotros no podemos honrar a Dios, al contrario, podemos ofenderlo. Muy bien, pero ¿qué podemos hacer para recordar a las personas que se han adelantado antes que nosotros? Pues tal vez no es algo claro lo que debería de hacerse, pero ustedes saben que a los héroes los recordamos. Recordamos a Benito Juárez, recordamos a Miguel Hidalgo, por cosas importantes que ellos hicieron mientras estaban vivos. Entonces, ¿por qué no recordar también lo que el abuelo, lo que la abuela, lo que nuestros padres hicieron o los hijos que se han ido hicieron mientras estaban vivos? Sería una forma de honrar su memoria. Y también muchas veces cuando las personas están a punto de morir, los que quedan hacen promesas y dicen: no, yo te prometo, tú ve tranquilo, tú ve de esta manera porque yo te prometo que haré esto, aquello. Pero muchas veces esas promesas no se cumplen. Otra forma quizás que podemos pensar, no tanto para honrar a los que se han ido, sino para evitarnos el conflicto sobre qué hacer con los que se han ido. Lo mejor es convivir mientras estamos vivos, pasar un buen rato con nuestros padres, con nuestros hijos, pasar ratos con los amigos, con los vecinos, pues realmente tiene mucho más valor. Y yo sé que últimamente mucha gente está pensando esto, está pensando y creyendo que tiene muchísimo más valor el convivir con las personas mientras están vivas. Algo que yo te quiero decir ahora es que precisamente aquel hombre rico de la parábola, algo que yo te quiero decir especialmente es que el hombre de la historia de San Lucas 16, el hombre rico, tuvo todo el tiempo del mundo en la tierra para buscar a Dios, pero se ocupó de buscarse a sí mismo y buscar lo que le agradaba solamente, vistiéndose bien, comiendo bien, haciendo fiestas. Claro, eran fiestas en las que el único invitado era él, el más importante era él. Pero nosotros podemos convivir con las personas antes de que llegue el día en que digamos: ahora, ¿qué voy a hacer? Y finalmente, pues vamos a ir llegando a la conclusión de nuestro tema del día de hoy. Vamos para allá. Muy bien, pensemos ahora, realmente todo lo que se hace en estas temporadas, realmente todo lo que se ve es malo. No deberíamos comer pan, no deberíamos beber una taza de chocolate, no deberíamos abrir un delicioso tamal para disfrutarlo, para comerlo. ¿O será que no podríamos ni abrir los ojos para ver cómo los campos
se visten de amarillo con los colores de las flores que son de temporada, o no podríamos comernos una mandarina o disfrutar de un racimo de níspero. Todo esto es un don de Dios. Todo esto es algo que Dios nos dio para disfrutar. Tanto la comida como las frutas, como el poder mirar, admirar cómo Él viste los campos en estas temporadas. Si la época de Todos Santos o Halloween fuera en junio, julio, veríamos agapandos, pero le plació al Señor que esta temporada fuera de color amarillo. Lo que no tendríamos que hacer es mezclar lo que hemos hablado, que son como tradiciones o como rituales que van en contra de lo que Dios nos dice, con lo que Dios ha hecho. Sin embargo, en esta temporada muchos estarán diciendo que es un buen tiempo para hablar a otros del Señor Jesucristo. Pero la verdad es que todo el tiempo Dios nos da 365 días cada año para hablar de su amor. Nos da esos 365 días para hablar de lo interesado que Él está en la humanidad. Antes de que las personas vayan a este lugar o vayan a un lugar después de partir de esta tierra, es importante que conozcan el mensaje del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, yo quiero leer este versículo, San Juan capítulo 5 y el versículo número 24, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuchen bien, todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se dan cuenta? Aquí está la muerte y está la vida. El versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué importante es que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, porque Él no está hablando de las personas que están en las tumbas. Él está hablando de las personas que viven aquí en la tierra, pero que están ocupadas, están cegadas, están andando en caminos de pecado, en cosas que no son agradables delante de Dios. Y Dios, como dije yo al principio, aún personas que han partido de este mundo y se han ido, Dios las considera vivas, como Abraham, Isaac y Jacob, lo que hablamos al principio. Y muchas personas que aquí en la tierra conviven con los demás, Dios las considera como si estuvieran muertas o como que están muertas. La carta a los Efesios en el capítulo 2 nos dice que muchos de nosotros hemos estado muertos en delitos y pecados hasta que Jesucristo en su amor nos dio la vida. Por eso es importante que en este tiempo, que en esta temporada, si es posible que nosotros recordemos a los que se han ido, pero lo más importante para Dios en este momento es hacer una reflexión en nuestra vida, es tomar un tiempo para oír la voz de Dios a través de su palabra y hacer una evaluación de nosotros mismos. Y quizás alguno se dé cuenta que vive como un muerto, o es un muerto que piensa que vive. Voy a repetir otra vez estas palabras. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Mira, te voy a decir esto,
si tú me invitas en estas fechas a tomar un café, si tú me invitas a un rico chocolate, si me invitas a degustar un rico tamal, un plato de mole, y quieres que te acompañe a comer pan, lo haré con mucho gusto, porque yo sé que todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe despreciarse. Y aprovecharé el momento para compartir contigo y para hablarte del amor de Dios, de los planes que Él tiene para ti, de los planes de bien que Él tiene, de la oportunidad que Él te está dando en este momento, de oír su palabra, de recibirlo a Él y de tener vida para que pases de la muerte a la vida, para que oigas la voz de Jesús. Pues yo creo que es lo que quería decir el día de hoy acerca de este tema. Lo importante que es tomar una decisión de vida antes de que llegue el momento de la muerte. Pues que Dios te bendiga, que sigas pasando una buena tarde como hasta ahorita. Y si Dios así nos permite, pues nos veremos en otro programa de esta serie, Siendo Luz. Mientras tanto, que Dios bendiga tu vida y te dé la oportunidad de conocerlo. Buenas tardes.